en esta situación hacer la misma, porque podrían colarse también algunas personas, posiblemente algunos no a ustedes, pero pudiera ser que otras personas sí. Afortunadamente, pues yo no he tenido hasta ahorita ningún problema, pero pudiera ser que lo tuviera que tener y obligadamente yo suspendo de una vez la clase, ¿verdad? Ustedes, porque es un poco penoso, digamos, este tipo de situaciones que han dejado un mal sabor de boca en muchas personas. Y esto de alguna manera como que nos afecta como Universidad de San Carlos, porque pueden pensar algunos que así ha sido siempre y es primera vez que pasa desde el año pasado. A usted, la universidad no es como la gente piensa, sino que somos una universidad de formación también de valores, ¿verdad? Entonces yo no les pregunto a ustedes, dejamos entrar a los compañeros que no están en línea para que después no vaya a haber ningún problema de que, mire, no estaba para no haber interrumpido la situación. Yo les soy honesto, manejo muy poco la cuestión. A mí todo me programa la actividad mi nieta, ¿verdad? Ustedes, pero no está atenta. Entonces, cuando fuera algún tipo de interrupción de esta naturaleza, pues yo me vería en la necesidad de suspenderla. Y creo que ahorita que ya con todos los correos que tienen, pues ya creo que para algunos de ustedes, creo que les puede ser muy fácil determinar quién es y informarme y pasarlo a coordinación, aunque ya las autoridades ya están enteradas y están tratando de hacer las correcciones necesarias, no correcciones porque al final y al cabo si se da otro enlace diferente, si hay personas de contacto lo vuelven a hacer otra vez, sino tomar las medidas pertinentes a nivel jurídico a efecto de que puedan localizar a estas personas y sean sancionadas como se merecen. Puede ser que sean de la universidad, puede ser que sean otras personas, ¿verdad? Lo que no queremos es vernos interrumpidos en estas clases y que algunas de las señoritas y varones pues estén en esa situación tan incómoda. Y para uno también, yo no les digo que soy un santo, pero cada cosa tiene su lugar y este es un centro de estudios de formación y nosotros queremos que ustedes tengan una imagen buena de la facultad, de sus maestros, y no queremos que ser parte de esa situación tan incómoda. Entonces yo les decía ayer, pues yo tuve en la segunda oportunidad, en el segundo periodo con la sección P, en la sección antes había pasado la situación que con el licenciado Witt, que está profundamente afectado a ustedes. Hoy me llamó como una hora contándome la situación y entonces ya llamé al decano para hacerle ver de esa situación tan incómoda y que yo definitivamente que suspendía si había necesidad, ¿va? Porque tampoco uno se puede prestar a este tipo de situación tan incómoda, sobre todo que pues hay algunas señoritas que incluso pues son menores de edad a ustedes, pero no es porque sea menor de edad o mayor de edad, es solo es respeto, ¿verdad? Las personas que hacen este tipo de situaciones, me imagino que tienen algún resentimiento social, están enfermos mentalmente, y entonces les pedía yo que nos dejaran trabajar, ¿verdad? Ustedes que si no tienen nada que hacer, pues que vayan a otras situaciones donde se sientan cómodos. Nosotros no nos sentimos felices en esa situación, si nos sentimos un poco molestos, ¿verdad? Ustedes, porque a nadie le gusta. Y mis compañeros ya vivieron esa experiencia y realmente no les agradó, ¿verdad? Entonces yo les digo a ustedes, miren, ustedes colaboran conmigo, aceptamos a los compañeros o no los aceptamos, porque al final no quiero que vayan a decir es que el viejo ese no nos dejó entrar, sino que realmente ya deberían de estar por su correo institucionalizado, la misma situación. Al mismo tiempo también creo que hubo algún movimiento de la cantidad de estudiantes, no sé si algunos salieron o no salieron, tampoco es responsabilidad de la coordinación. Creo que les había mencionado que con el cambio de autoridades, algunas personas que entraron desconocían toda la situación, pero es que no es normal tener
tanta cantidad de personas, de alumnos en una sección y en otras que esté sencillamente bastante bajo, ¿verdad ustedes? Entonces, esa serie de inconvenientes que se han tenido, pues de alguna manera a veces viene a molestar el buen funcionamiento del semestre, ¿verdad? Ustedes esperemos pues que en Dios que tal vez las personas que han actuado así, pues ojalá que reflexionen y que no se vuelva a repetir este tipo de situaciones, ¿verdad? Eso es lo que yo podía manifestarles y ver ustedes qué piensan. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo le tenía la siguiente solución. Ya lo habíamos platicado porque como se han dado los casos y han aumentado los estudiantes, yo le tenía la opción de que podía no admitir a las personas, porque igualmente mi persona graba las clases y las sube a un grupo de Facebook al finalizar las clases para que puedan tener acceso los estudiantes que estén dentro del grupo, pues. Entonces, y para las personas que desean hacer preguntas, pues nosotros le crearíamos un forms para que ellos colocaran alguna duda que vieron durante la grabación y poder comunicárselas hacia usted o directamente que usted reciba las respuestas del forms. También para las personas que se le dificulta, que han tenido problemas por el correo y eso, podemos que nos escriban de manera personal y así creamos una solución en la cual podemos crear una reunión para esas personas y explicarles cómo es el proceso con su correo institucional. Y para las personas que por ahí aquí pudieron colocar un mal punto o una letra equivocada en su correo, que por eso no les llegó el correo correspondiente, yo enlistaría a esas personas, rectificaría la información que ellas me dan para ver si son de verdad estudiantes de la sección y así les paso los correos que serían pocos los que harían falta para que se unan como de manera de correo institucional, me explico, pero no sé si deseo esa opción. Fíjense que eso de grabar las clases es un poco problemático también para uno porque pueden utilizarla para otro tipo de situaciones. En el caso de uno, de maestro, darle otra situación diferente, ¿va? Y en esa parte, pues no es bueno grabar las clases, ¿va? O sea, no está contemplado en esta situación porque puede dar lugar a otro tipo de situaciones diversas, ¿verdad? O sea, digamos como, ya saben cómo es la ley, ¿va? Yo les digo que no soy abogado, ¿va? Pero de alguna manera jurídicamente deja una laguna en ese contexto y digamos si yo me aplicara directamente a lo que dice la ley, ¿verdad? Yo únicamente aceptaría a las personas que estén con su correo legalmente institucionalizado, ¿va? Pero de alguna manera también puede ser que, como decía la María Andrea, algún puntito, algún error tuvieron por ahí y entonces hacérselo ver a los compañeros, ¿verdad? Y que no sé si ahorita alguno de los compañeros es nuevo, lo sacaron o ya no está con nosotros y pudo haber quedado alguna situación por ahí, ¿verdad? Actualmente entonces, solo se han hecho cargo de admitir designación en el área nocturna. Posiblemente hasta la otra semana se encarguen del área vespertina si es necesario. Sí, yo me imagino que en la sección N va a pasar así, porque creo que hay como inscritos, hay 240 estudiantes y me parece que había quedado, no sé, no estoy muy seguro no estoy seguro si en 150 o en 225, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese problemita, pero eso es lo que yo puedo hacerlo a ustedes. En otras facultades pueden publicar, pero aquí no, cada facultad se rige por sus propias normativas, ¿verdad? Licenciado, creo que, bueno, una solución podría ser lo que dijo la compañera, no el grabar las clases, sino hacer como un formulario de todas las personas que sí están inscritas, pero que por X o Y razón no les llegó como el correo de invitación, y luego reenviárselo a usted para que vea quiénes sí están inscritos, pero no les llegó el código de acceso, para que tampoco se queden sin las clases, ¿verdad? Uh-huh. Licenciado, buenas tardes.
respecto a lo que dijo la compañera, no Shailin, sino que la anterior, ya no me acuerdo quién fue la que habló, no sé con qué compañeros fue que habló ella. Yo considero que usted ya tiene la base de datos con los correos ya establecidos. Entonces, según lo que estoy viendo en los mensajes que escriben los compañeros aquí en este chat, considero, licenciado, que para evitar problemas nos basemos únicamente en ese listado. Y si hay compañeros que hacen falta, me imagino que en esta semana van a solucionar el problema para no perder tanto el tiempo en escuchar cosas que no debemos escuchar con las personas que se están filtrando. Ajá. Bueno, eso es lo que yo tenía pensado, ¿verdad? Ya tenemos por lo menos casi 190 compañeros, ¿verdad? Entonces creo que pocos que van a hacer tendrán que verificar de alguna manera su asignación de correo, ¿verdad? Y así nos evitamos algún inconveniente, ¿verdad? Que no quiero, digamos, tener esas situaciones bochornosas, verlas y que estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Entonces mejor dejémoslo así y que me hicieran el favor de comunicar a los compañeros que se hicieran el favor de poder verificar su correo a efecto de que pueda ser incluidas en la próxima clase, ¿verdad? Así nos quedamos tranquilos todos, ¿verdad? Perfecto, sí, me parece. Gracias. Bueno, pues hoy nos vamos a ver lo que es la historia. Surge del griego Europia, historia, que indica investigación o información, ¿verdad? Ustedes, la historia no nos cae del cielo, ¿verdad? A veces podemos percibir de alguna manera los acontecimientos en base a los hechos acontecidos con anterioridad. Y entonces para verificar la historia hay que investigar para ustedes. Tiene que quedar bien documentada, bien sistematizada y utilizar el método histórico especialmente para verificar los hechos, ¿verdad? Hay situaciones que de alguna manera a veces la gente lo toma como una realidad, como una verdad. Y no siempre es así, ¿verdad? No sé, ustedes han escuchado aquellas famosas frases: dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre la miel anda, algo se le pega. Y ese tipo de situaciones muchas personas lo dan como verídico, como una verdad, pero cuando se empieza a investigar a veces resulta que no es cierto, ¿va? Entonces yo les comentaba, algunas veces tuve algunas anécdotas meras irrisorias, ¿verdad? Ustedes, una vez me tocó, encontré a un compañero muy calamitoso, ¿verdad? Ustedes, andaba bien bolo. Y pues andaba más perdido que el hijo de la Llorona, ¿verdad? Ustedes. Y me dije, vos te voy a llevar a tu casa, le dije, hoy. Le puse la mano al hombro y por ahí conseguí un taxi y lo llevé a su casa, a ustedes. Toqué, ¿va? Yo conocía a la esposa, le dije, María, ¿está aquel bien? Ah, vos lo traes, me dijo. Si vos lo embolaste, vos llévatelo, y me cerró la puerta, ¿va? Ustedes. La persona pensó que conmigo andaba tomando, ¿va? Por el hecho de andar con ella. Para no hacerla muy larga, pues se quedó en mi casa, ¿va? Pero en aquel tiempo. Entonces a veces no son hay que verificar especialmente de dónde proceden las situaciones para no confundir ciertamente las cosas, ¿verdad? O sea, se necesita de ese tipo de conocimiento, de ese tipo de investigación y muchas veces que las fuentes sean reales, ¿verdad? A veces hay un elemento, se recuerdan que en ciencia política les decía, la objetividad es algo muy importante en todo tipo de investigación. Y entonces la objetividad es nada más ver las cosas tal como son y no como uno quisiera que fueran. Entonces esa es parte de la situación que se da en la investigación. Por eso es que nuestra historia, digamos, a veces puede ser que nos aburra, ¿va? Hay una historia contada por la derecha, digamos, por el sector de derecha le llaman, y otro por el sector de izquierda, y entonces hay que despojarse de todos esos sentimientos afines, sino en realidad hay que contar los acontecimientos
tal como se pueden apreciar, ¿verdad? El objetivo de la historia es aportar conocimiento sobre todo aquello que ocurrió en el pasado para así comprender lo que ocurre en el presente y en la medida de lo posible prevenir lo que posiblemente ocurrirá en el futuro. Digamos, Guatemala no es la primera vez que pasa este mismo tipo de situación. En el 17 con Estrada Cabrera también se dio la famosa española, la gripe española. Se dice que en Guatemala, porque en aquel tiempo, pues, datos muy escuetos, fallecieron casi 75,000 personas en Guatemala. La mayoría de ellos en el altiplano guatemalteco, donde menor oportunidad tenían de asistencia. Y también por ahí aparece otra anécdota también que les decía a otros compañeros. Aquel famoso dicho, vos te tapas con el petate del muerto, algo por ahí, algo así suena, ¿va? Y ese petate del muerto se refiere especialmente a que en aquel tiempo, de esa cantidad tan grande de personas que fallecieron, no habían cajas mortuarias para poderlos enterrar para ustedes. Y entonces lo que se hacía es que se enrollaban con un petate a las personas que fallecían y los lanzaban a una fosa común, ¿verdad? Entonces es parte de la riqueza de la historia que de alguna manera en Guatemala hay en diferentes puntos de la ciudad, ¿verdad? La historia es una herramienta que permite el reconocimiento crítico de la diversidad y las tradiciones que nos rodean y permite que las personas puedan conocerse como individuos y como parte de un grupo social, ¿verdad? Quienes escribieron sobre Guatemala, su historia y desarrollo político y social, estuvieron influenciados por su religión, formación profesional, estamento social y económico o experiencia de vida, lo cual se manifiesta cuando dieron credibilidad o justificación a diferentes actos y hechos de la vida que ocurrieron en determinado tiempo. Nosotros podemos observar esa imagen. Esa imagen representa una parte de las penurias que en aquel tiempo produjo lo que es la colonización y conquista de Guatemala. Podríamos decir de alguna manera, si hablamos de una historia de carácter rosado, historia contada especialmente por los vencedores, podemos imaginar que dirían, bueno, gracias a nosotros los conquistamos, los vestimos, los sacamos de la ignorancia y de alguna manera tomaron parte de nuestras costumbres y tradiciones. Pero por otro lado tenemos la historia que todavía falta que cuentan de los vencidos. La conquista y colonización significó muerte, explotación, esclavitud, miseria, despojo de las tierras, abusos sexuales, ¿verdad? Y por eso, desde ese tiempo, es que estamos y seguimos estando en un país con muchos déficits económicos, políticos y sociales, ¿verdad? Una imagen puede representar un todo, especialmente de acuerdo a cómo se le interprete y qué objetividad se puede tener en cada uno de ellos, ¿verdad? Las fuentes de la historia para el conocimiento de los hechos e instituciones del pasado, o sea, para elaborar la historia, el hombre ha necesitado utilizar muchos y variados medios. Estos medios reciben el nombre de puentes de la historia. En esto vamos a dividirlos en dos. Uno, los restos, que de alguna manera los vamos a considerar especialmente como que fueran las armas, trajes, instrumentos, documentos, etcétera. Y las tradiciones pueden ser figuradas como un cuadro, orales, como una leyenda o un romance, y escrita como las obras de carácter histórico en todo caso,
o literarias de una época, ¿verdad? Entonces, estas son las fuentes que especialmente donde se puede recabar toda la información, ¿verdad? A veces, digamos, cuando te habla de trajes, es bien contradictorio a ustedes porque, digamos, hasta hace unos dos o tres años nosotros teníamos la percepción, y aunque todavía está un poco difuso, digamos, lo que representan los trajes típicos en Guatemala, ¿va? Ustedes, en la parte de que fue conquista y colonización, por una parte se decía que, se dice, ¿va? Que de alguna manera los trajes típicos servían para distinguir cada una de las diferentes zonas que eran manejadas o estaban a cargo de determinado jefe político. Y entonces cuando una persona tenía un traje típico diferente a otro, quería decir que se había escapado de esa región y era de vuelta a su lugar de origen. Por otra parte, leí otro elemento importante que decía que no era así, ¿va? Que el traje típico era propio, era una creación de los indígenas, ¿verdad? Entonces la historia es la encargada de verificar todo este tipo de situación. Hoy en cualquier región de los mayas, la elaboración de sus trajes es una belleza, ¿va? Es un arte. Y son bastante significativos para ustedes. No es un traje que no vale menos de 900 quetzales, son bien caros. Y generalmente los utilizan las personas mayas, para que se identifican todavía como mayas. Para otros casos, pues la utilizan únicamente como una situación de carácter de explotación publicitaria, ¿va? Ustedes para a la hora de realizar determinados actos culturales, ¿va? Ahí sí aparece el traje típico, pero generalmente una persona ladina generalmente no lo usa, ¿va? Porque está acostumbrado a su vestimenta sea totalmente diferente, ¿va? Tenemos obras también, las obras históricas que directamente dan noticias de un hecho, digamos, o de una época, reciben distintos nombres según su extensión y contenido. Así podemos encontrar lo que son, por ejemplo, las famosas efímeres, aquellas que dicen relación de aniversarios que recuerdan un hecho importante, ¿va? Están los diarios, relación en las que los sucesos están registrados cada día. Los anales, pues, son la relación que los hechos ocurridos se cuentan por años, cada 5 o 10 años. Los cronicones son relaciones breves semejantes a los anales, fueron muy empleados durante la época especialmente medieval. La época medieval es aquella época que se considera el oscurantismo, cuando la religión católica tenía el dominio casi sobre todo la situación de carácter de escritura. No se podía, de alguna manera, no podía entrar ningún libro sin la aprobación especialmente de lo que era la Iglesia Católica. Únicamente los religiosos eran los encargados de todo este tipo de literatura, siempre y cuando fueran a su conveniencia y no fuera contrario a los cánones establecidos especialmente por la Iglesia Católica. Las memorias son relatos escritos de una manera privada y sin intención de que pasarán a la posteridad, en los que el autor refiere sucesos acaecidos en su época. También tenemos lo que son las crónicas. Son relatos ordenados por tiempo y espacio, que abarcan un espacio limitado de tiempo, como uno o varios reinados, ¿verdad? Y las biografías es la relación histórica de la vida de una persona, ¿verdad? Todavía es. Ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares, digamos, está dos elementos importantes como es la geografía y la cronología. La geografía nos dice dónde ocurrió el hecho, ¿verdad? La cronología, por ejemplo, ¿cuándo?
aquí puse mal dónde es, cuándo va ustedes. Ahí lo vamos a corregir. Y estos son los ojos de la historia de lo que van a ser las ciencias auxiliares. La historia se auxilia también de otros elementos importantísimos para ustedes, como lo es la arqueología. Estudia los monumentos del pasado. La historia de Guatemala no está terminada para ustedes. La historia de Guatemala falta todavía encontrar, digamos, muchos elementos, ¿verdad? Han podido observar a través de los medios de comunicación escrita y televisivos de que, digamos, en Petén, en un momento determinado, pues se encuentran nuevas plazuelas, especialmente arquitectónicas, donde se asentaron especialmente varios grupos mayas en aquel entonces, y dependiendo del tipo de investigación que se haga y los restos que vayan encontrando, se puede interpretar la vida social, económica, religiosa, de cómo se desarrollaron estas sociedades, ¿verdad? Recientemente en una finca aquí en parte de la costa también, encontraron restos materiales, creo que es de los olmecas, especialmente, que pueden interpretarnos también cómo de alguna manera los diferentes grupos étnicos en aquel entonces vivían y cómo era su vida en común, ¿verdad? Entonces la arqueología nos permite conocer este tipo de situación, al igual que no solo las cuestiones materiales, ¿verdad?, sino también óseos, a veces esqueletos. Incluso se ha podido determinar el porqué en algunos casos, ¿verdad?, tal vez no en Guatemala porque no tenemos la tecnificación de otros países, a veces la muerte, cómo se suscitaron los hechos, especialmente de muerte de algunos nobles, ¿verdad?, especialmente de reyes en aquel entonces. La paleografía, leer documentos antiguos escritos en papiro y pergamino, es algo bien bonito, bien interesante. A nosotros nos costó, digamos, en la escuela, digamos, el curso de paleografía a ustedes, y lo más que logramos alcanzar nosotros fueron algunos documentos del siglo XVIII, XIX, pero que enredado, hace un montón de colochos, pero con una letra muy bonita a ustedes. Entonces leerlos era algo, era una meta, era un reto poderlo realizar, y de a poco aprendimos un poco, no todo porque sería mentira, pero le decía yo, la forma de escritura es bastante diferente a como está en la actualidad. La epigrafía enseña a leer inscripciones antiguas en piedra o metal. La filología enseña las lenguas en que están escritos los documentos, ¿verdad? Puede ser español, inglés, hebreo, judío, etc. Cada ciencia auxiliar tiene su propio objeto de estudio. La diplomática, falsedad o autenticidad de los documentos antiguos u oficiales. No solo documentos, ¿verdad? Ustedes, porque de alguna manera siempre hay gente que ha querido hacer negocio con este tipo de información, ¿verdad? Incluso hay personas que andan vendiendo a veces, por lo menos en Guatemala pasa un poquito de, tal vez no son documentos, ¿verdad?, sino que son restos de materiales, ¿verdad?, como algunos cabezas de algún animalito por ahí, o algunas figuras que se asemejan especialmente a las encontradas con autenticidad o elaboradas por los mayas en la antigüedad, y son únicamente falsificadas, ¿verdad? Entonces se necesita de un arqueólogo que pueda determinar la veracidad de las mismas. Encontrar una piedra de esta naturaleza que simbolice o tenga algún significado especial, antes se podía obtener fácilmente y colocarlo como en su casa, ¿verdad? Pero hoy debe de reportarlo al Instituto de Arqueología y Antropología para poder ver si la persona puede quedarse con él o se va al museo, ¿verdad? Entonces van cambiando. La numismática, ciencia de las medallas y monedas antiguas para ustedes. Este es otro, quiere mucha paciencia, quiere un amor muy especial, ¿verdad? Porque las monedas antiguas cuesta encontrarlas y tienen un valor sin igual, ¿verdad? Porque son monedas
casi a veces únicas, o hay muy pocas que digamos, lograron tener un largo proceso de vida, ¿va? Entonces a veces pueden valer 100,000, 50,000, etcétera, ¿va? Son muy pocas las monedas que actualmente funcionan en ese contexto, porque a veces eran de oro y plata. Y no es tanto el oro y la plata, sino es el tiempo y el significado que se le dio, ¿va? La heráldica ciencia de los escudos y blasones. Por ahí, por internet se mete uno, puede ver, y usted pone su apellido, buscar su apellido, y aparece un escudo de armas, especialmente de español. Se supone que muchos de nosotros tenemos todavía, nuestros apellidos vienen especialmente de España, a usted, de España a México y de México para Guatemala en todo caso, y algunos pues directos, ¿verdad? La glíptica, ciencia de los grados en que se van estableciendo dichas actividades, ¿verdad? Y aquí tenemos la cronología de eras históricas. La cronología es el estudio de la medida del tiempo y facilita a la historia el encuadramiento y localización de los hechos que estudia. Por ejemplo, tenemos la era de las Olimpiadas, ¿verdad?, utilizada por los antiguos griegos, que arranca en el año 776 a.C. La fundación de Roma, empleada por los antiguos romanos, toma como punto de partida el año 753 a.C., fecha de la fundación de Roma. De ahí tenemos la era de las Lágidas o de Filipo. Toma su nombre especialmente de Ptolomeo, y comienza el 12 de noviembre del año 324 a.C. y fue muy usada en Egipto, ¿va? Después tenemos la era hispánica, utilizada en la península ibérica hasta muy avanzada la Edad Media, que parte del año 38 a.C., fecha en que Augusto pacificó Hispania. La era cristiana, que ha ido imponiéndose lentamente y hoy es casi universalmente aceptada, cuenta el tiempo a partir del nacimiento de Cristo. La era Diocleciano o de los mártires, que comienza en el año 284 después de Cristo, y la Hegira, utilizada, digamos, por los musulmanes, comienza a contar el 15 de julio del año 622 de nuestra era, y es la fecha en que Mahoma huye de la Meca o Medina. Esta es la división cronológica en edades. La edad antigua. La edad antigua, desde el comienzo de la historia hasta la caída del Imperio Romano de Occidente del año 476. La Edad Media, desde el año 476 hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año de 1453, y la Edad Moderna desde 1453 hasta comienzos de la Revolución Francesa de 1789, la Edad Contemporánea de 1789 hasta nuestros días, ¿verdad? Importancia y utilidad del estudio de la historia. Un pueblo que desconoce su historia sería tan anómalo y tan anormal como un hombre sin memoria, que no guardará el menor recuerdo de los hechos de su vida pasada. El estudio de la historia responde a la necesidad que la humanidad ha sentido y siente de lo verdadero, lo bueno y lo bello, y poniéndonos en contacto con los hechos y los hombres de otros tiempos, es verdaderamente una resurrección. Cervantes determinó su utilidad llamándola testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. También agregué otro elemento que no lo contempla mucho el libro, la relación del derecho con historia. Entendemos que la historia es la narración de los hechos ocurridos en el pasado,
pero esta narración es en forma sistemática y metódica, y a través de la ciencia que interpreta todo acontecimiento ocurrido en el curso de la vida social. El método de interpretación de los hechos por la ciencia y la historia nos permite comprender no solo los fenómenos, causa y efecto de aquellos acontecimientos, ¿verdad?, meramente de la sociedad, sino que también la evolución del derecho en el transcurso de la vida social, los distintos ordenamientos que en ciertas épocas rigieron esa vida pasada de la sociedad. Para el historiador del derecho se auxilia de la metodología de la historia para encontrar vestigios jurídicos. Tan bonito que así oye ustedes cuando a través, les voy a comentar así algo que de alguna manera vamos a ver más adelante, ¿va? Pero digamos cómo evoluciona en aquel entonces. ¿Se recuerdan ustedes lo que era el casarse, va ustedes? Casarse en la antigüedad, me refiero en los años de 1800, todavía 1700. Casarse era un protocolo tan especial, ¿verdad ustedes? Con unas formalidades extraordinarias, especialmente porque la iglesia era la que avalaba todo este tipo de situación. Y en ese contexto, vestida de blanco, se suponía, porque eso no lo sabe uno de ustedes, que la mujer llegaba virgen al matrimonio, era un respeto enorme, ¿verdad? Era algo muy especial para ustedes el casarse. Y hasta que la muerte los separe, yo solo eso me recuerdo, que yo nunca me casé afortunadamente o desafortunadamente, no sé, ¿verdad? Pero dice hasta que la muerte, en la riqueza, en la pobreza, en la muerte, ahí estaba usted. Pero la sociedad es evolucionaria. Y cuando empiezan las sociedades y las dinámicas a cambiar constante y permanentemente, también entran cambios muy profundos. En aquel entonces empezaron un grupo especialmente a romper con la hegemonía de lo que era la Iglesia Católica, ¿a ustedes? Y se empieza a decir, bueno, esto no está bueno. ¿Por qué tenemos que estar unidos a una pareja si realmente ya no nos queremos? Y por lo menos en Guatemala, durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, se implementa lo que es el matrimonio civil y el divorcio. ¿A ustedes? Ustedes se pueden imaginar en aquel tiempo pensar en ya no celebrarlos por la iglesia, de haber sido terrible. Y divorciarte, ¿cómo me voy a divorciar de mi esposo, de mi esposa? Si así, sí, un montón de pensamientos totalmente contradictorios para ustedes. Pero cuando uno lo analiza a estas alturas de la vida en el siglo XXI, dice, todavía es mucho a ustedes casarse por la iglesia, casarse por lo civil, mejor solo. ¿Para qué vamos a hacer gastos tan superfluos que no tenemos? ¿Verdad? Porque aún, digamos, dentro de la sociedad que vivimos, las apariencias engañan, ¿va? Ustedes. Tenía, por ejemplo, la hija de mi compañero, ¿va? Se casó, el suegro le dijo, ¿qué quieren? ¿Una casa o una fiesta? ¿Va? La muñeca o la señorita, mejor una fiesta, ¿va? Ustedes. Y entonces es contradictorio, ¿va? Porque algunas mujeres pueden elegir la fiesta, mientras que otros hubieran preferido especialmente la seguridad, ¿va? Ustedes, que al final la fiesta se terminó, se llenaron de regalos, pero quedaron viviendo donde los suegros, ¿va? Donde las suegras. Entonces era, para mí, ¿va? Pienso, hubiera sido mejor la casa, ¿va? Que era un lugar separado de otro, porque a veces no es bueno vivir juntos para ustedes. Y entonces todo ese cambio significó también la regulación de leyes para ustedes. Entonces, ¿por qué en aquel tiempo? Y me recuerdo que todavía en los años que nací, por ahí mis años, era muy normal que el hombre le pegara a la mujer. Era algo normal, fíjense. Y algunas todavía en esta época en que vivimos en el siglo XXI siguen siendo víctimas del abuso, especialmente de nosotros los hombres.
por la agresión, por cualquier tipo psicológica, económica, de lo que sea, ¿va ustedes? Y muchas mujeres caen. Entonces, han habido movimientos para cambiar este tipo de legislación, ¿verdad? Y por lo menos hoy ya se permite de alguna manera que haya un divorcio, ¿va? Claro que hay consecuencias de toda índole, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, el rompimiento de esa unión entre papá y mamá, en medio quedan los niños, pero es mejor estar separados, sino estar viendo que la mamá pueda estar siendo agredida constante y permanentemente. Y la manutención de los hombres que tenemos que hacer cuando separamos, porque si algo creo que le duele al hombre cuando se separa es tener que dar dinero para los hijos y para la esposa, pero un matrimonio se hizo de dos, los niños se hicieron entre dos, y entonces la responsabilidad debe ser compartida. Hay muchos elementos que podemos juzgar, ¿verdad? Ustedes, cada quien con un punto de vista diferente, así lo he podido observar, pero aún sigo creyendo que la mujer no ha tomado todavía el papel ese de denunciar a veces el abuso de lo que es objeto, especialmente por algunos de nosotros los hombres que somos agresivos o irresponsables o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y también hay hombres, creo que de alguna manera han podido mantener un hogar estable y todo, ¿verdad? Entonces, de esta manera la historia nos permite conocer todos esos procesos de cambio, ¿verdad ustedes? Incluso dentro de los procesos de carácter electoral, con el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, que estuvo 22 años en el poder, de alguna manera manipuló la Constitución a efecto de poderse reelegir otra vez, cuando no estaba contemplado a ustedes. Entonces, modificaron especialmente la Constitución a efecto de poderse otra vez ser candidato presidencial y obviamente ganar, ¿verdad? Y así han pasado en algunos países y sigue pasando en algunos países, especialmente de corte latinoamericano, donde algunos presidentes se han mantenido en el poder a base de esto. Pues otra harina y otro costal, ¿verdad? El objeto de la historia, digamos, va a ser el conocimiento de los hombres en cuanto a individuos y de sus relaciones sociales en el transcurso del tiempo. Lo social abarca todas las actividades humanas, la economía, la religión, la política, el arte, el derecho, la guerra y la ciencia, ¿verdad? Todo lo que toca la vida de la humanidad. Y no es la historia, claro, está en un estudio estático, sino la historia es un estudio de movimiento y transformaciones. No basta averiguar con toda la exactitud que permite, digamos, una serie de métodos de gran sutileza cómo ocurrieron efectivamente las cosas. Hay que averiguar también por qué ocurrieron, cómo ocurrieron y por qué cambiaron. Pues ninguna sociedad humana se ha quedado jamás estancada, ni se va a quedar, para ustedes. Va a seguir evolucionando constante y permanentemente mientras el ser humano tenga vida. Entonces, les decía en la última clase, ustedes dentro de 20, 25 años, lo que hoy estamos viviendo de la famosa pandemia va a ser, digamos, historia. La van a poder contar de 1000 versiones diferentes. Cada uno la va a contar de acuerdo a los sentimientos, a lo que vivió, pero para contar una historia, digamos, más o menos científica, hay que utilizar ciertos métodos, tomar ciertos grupos especialmente para ver cómo reaccionaron a ustedes y cómo la gente dejó o permitió que se suscitaran muchas situaciones de carácter adverso. Entonces, eso es por el día de hoy, ¿verdad? A modo de que ustedes puedan tener ya más adelante, a partir de la próxima semana, el próximo lunes, el capítulo número 2, que los primeros capítulos son bastante pequeñitos, ¿verdad? Me hubiera podido llevar unos 3, pero a modo de darles tiempo de que ustedes también puedan tener sus libros y todo, y que se pueda normalizar esta cosa de las inscripciones, ¿verdad? Ustedes, porque como que ahorita hay un poco de distorsión
y la gente no sabe que hubo cambio de decano desde hace la semana pasada, entonces a veces parece como que le echan la culpa a la que estaba antiguamente y ya no estaba eso. Lo que pasa es que cuando hay un proceso de cambios, hay alguna situación que todavía no se ha hecho correctamente, pero yo creo que en el transcurso de lo van a hacer llegar a todos los compañeros. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Y miren, a mí me alegra inmensamente, muy inmensamente, que hayamos podido estar de una manera tranquila, sin molestias, solo un poco preocupado por los compañeritos, pero también si van a tener, no hemos visto abarcado mucho, es lo más elemental de la historia, y no creo que más adelante se podrán poner al día, ¿va? Así que les agradezco sus opiniones y su atención, ¿verdad, para todos? Y esperamos el próximo lunes seguir con los normales. Recuérdense que si hay cambios de sección, no es la coordinación de primer semestre, del primero y segundo semestre, sino que es directamente en el S7 que hacen los cambios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tendrán que dirigirse. Por ejemplo, me llamaba una señorita de una sección y creo que no se asignó bien, ¿verdad, ustedes? Y ahorita está con que ella es mi colaboradora eficaz ahí en una sección, porque ella me pasa toda la información para los compañeros, etcétera. Pero ahí sí que a ver si la pueden inscribir otra vez en la sección, porque como es una situación administrativa, lleva mucho tiempo. Por mi parte, el día de hoy, para todos, nada más, y nos vemos el próximo lunes para seguir, y entonces ya abarcaríamos un poquito más de contenido, ¿va? Cualquier cosa, ya saben que estamos para poder compartir con ustedes. Muy feliz tarde, y les vuelvo a redundar. Muchas gracias por su colaboración, y ya sabe que estamos a la orden para poderles apoyar en la medida de lo posible, ¿verdad? Así que muchas gracias para todos y que pasen feliz tarde.